personas que se están conectando poco a poco. Vamos a dar un tiempo para que puedan unirse a nuestro en vivo. Así que aquí estoy atento a... Estamos aquí empezando nuestro en vivo, esperando que puedan ir llegando poco a poco. Muchas gracias a todas las personas que están llegando. Aquí voy a estar próximamente invitado especial Harold Segura, así que estoy esperando que Harold pueda acompañarnos para empezar formalmente. Hola Harold. Hola Andrés, qué gusto saludarte. Muchas gracias. Estaba De esperando que... verdad que un gran gusto compartir contigo este momento y ahí vamos saludando a los Sí, amigos que van llegando. muchas personas que se están conectando, así que estaba dando justamente un momento para que pudieran unirse. Eh, Claro que sí. Así que ahí poco a poco van, Ahí van llegando sí, poco a van poco van llegando, llegando. van llegando. Saludos, Nico está ahí saludándonos. Bueno, Saludos yo para soy, Nico, para sí, Corina Villacorta, una Mónica, amiga, muy buena amiga de Perú, Jocelyn de Dominicana. Alberto, Mary, Ahí aquí está. vamos saludándolos. Sí, Desde Perú también, alguien más. muchos saludos a los que nos están viendo desde Perú. Bueno, les damos la bienvenida a todas las personas que nos están acompañando. Yo soy Andrés Herrera, soy asistente de comunicaciones y capacitaciones aquí en Otros Cruces. Y hoy tenemos un evento especial donde vamos a estar conversando sobre el tema de la ideología de género, justamente a raíz de nuestro libro que queremos compartir con ustedes, que se llama Todo lo que siempre quisiste saber sobre la ideología de género. ¿Por qué es importante este tema para nosotros? Bueno, para mí personalmente, como un hombre trans, yo he estado siempre escuchando mucho del tema, informándome al respecto dentro de comunidades de fe y también en los medios de comunicación y en distintos espacios uno escucha mucho hablar del tema. Para poder conversar de este tema, quisimos invitar a nuestro gran amigo Harold Segura, que es el director de Fe y Desarrollo de World Vision para América Latina y el Caribe, es pastor y también es el ex rector del Seminario Teológico Bautista Internacional. Gracias, Harold, por estar aquí, por acompañarnos. No, yo soy el agradecido, Andrés, de que me hayan invitado para participar en este diálogo. Tengo una gran admiración, mucho respeto por lo que está haciendo Otros Cruces, por lo que ya desde hace muchos años hace Nicolás y todo su equipo. De manera que un gusto grande y sobre todo saludar a tantos amigos, amigas de diferentes partes que nos están acompañando. Sí, muchas personas que nos están acompañando desde diferentes partes y bueno, nosotros muy agradecidos por tu apoyo, por tu tiempo y por sobre todo compartir con nosotros tus opiniones sobre este tema. Creo que para empezar siempre es importante eh, empezar hablando un poco de qué es el género, porque se da mucha confusión sobre qué es el género, se confunde con el sexo y a veces si no se tiene clara como esa base ya partimos como un poco confundidos cuando empezamos a escuchar ya más en profundidad sobre el tema. Entonces, el sexo podemos decir que son características físicas que identifican a la persona, que definen a la persona físicamente. Y en cuanto al género, hablamos de cómo se identifica esa persona, es decir, es una categoría científica que contempla dimensiones culturales, sociales, en torno a la identidad y a la sexualidad. Así podemos
de alguna manera diferenciar entre las dos y evitar que tengamos confusiones. Eh, Ahora, ya para ir entrando en el tema de la ideología de género, que tanto se habla y se escucha al respecto en diferentes espacios. En tu opinión, Harold, eh, ¿qué es lo que las personas llaman o entienden por ideología de género? ¿Cómo, dónde comienza Sí. esto, este término? Bueno, Andrés, mira, comienzo hablando en general por ideología, porque Ujú, yo creo que ese término tiene una historia muy larga. ujú, En lo personal, hoy que he estado pensando en ideología y pensando en este encuentro, recordaba que yo desde la universidad, una pregunta que casi siempre le hacía a mi profesor de sociología era: ¿qué es dialéctica y qué es ideología? Porque ujú. este profesor muchas veces mencionaba dialéctica y mencionaba ideología. Entonces yo le decía, pero a ver, ¿de qué estamos hablando? Porque usted da por sentado que todos conocemos aquí qué es ideología. Bueno, en fin, de ideología venimos hablando hace mucho tiempo, algunos estudiando el tema de la ideología. Cuando hablamos de ideología, Andrés, tú sabes, estamos hablando de un sistema de creencias, de unas ideas que cada persona tiene, Ujú. algunas que proceden de sus creencias religiosas, de sus convicciones políticas, de sus tradiciones familiares, pero a ver si te lo puedo describir así, es un mundo de ideas a través del cual las personas organizamos nuestro mundo, damos razón de ese mundo. Entonces, hablar de ideología no es hablar necesariamente de algo negativo, a Correcto. no ser, a no ser, como otros cruces lo viene tratando de explicar, cuando esa forma como yo organizo mi mundo, organizo mi sistema de creencias y mis ideas, se lo impongo al otro. Claro. ¿Ves? Entonces, donde yo veo que los evangélicos tenemos gran problema con el tema de la ideología de género, es que consideramos que hay un sistema de ideas patrocinado por unas organizaciones internacionales donde están metidos grandes poderes económicos que van a corromper el mundo y que ese sistema de ideas va a pasar a ser el sistema de todos porque nos lo están imponiendo. Entonces, ¿qué es una ideología? Que trae envuelta una propuesta de género que nos amenaza como evangélicos. Y te Ujú. voy a hablar en primera persona del plural. Claro. Voy a hablar de nosotros, porque yo soy un pastor evangélico. Aquí no está hablando un pastor de sectores progresistas, radicalmente ecuménicos, históricamente ecuménicos, de práctica ecuménica, sí, pero mira, mi raíz es una iglesia bautista vinculada a los sectores de la Junta de Misiones Extranjeras del Sur. Ujú. Entonces te voy a hablar de nosotros. Cuando en nuestras iglesias se habla de cuidado con la ideología de género, se levanta inmediatamente ese temor de que aquí hay una gran conspiración internacional que va a atentar contra los valores del evangelio. Finalmente van a cerrar nuestras iglesias, van a homosexualizar a nuestras niñas y a nuestros niños y se va a imponer una dictadura de género. Entonces, bueno, me he extendido un poco, Andrés, pero yo creo que es importante Ajá. hablar desde esa experiencia de iglesia. Sí. Entendemos ideología y te la voy a decir en la expresión que a mí más me hace sentido. Hablamos de ideología como algo que nos amenaza. Ujú. Sí. ¿Ves? Ahí hay una amenaza contra los valores y contra mi fe y contra nuestro sistema tradicional de ideologías religiosas también. Así es. Te agrego algo más, te agrego algo más. Se habla de una ideología de género de parte de estos sectores, Así es. pero finalmente se traduce en una ideología antigénero.
Claro. Sí, hay una ideología antigénero también. Bueno, me extendí un poco y no era No, la no, idea, pero tranquilo, tranquilo, que para eso es justamente este espacio para ir conversando. Además que es muy importante este contexto que tú nos das de poder diferenciar entre qué es la ideología, que no es algo negativo, pero cómo sí puede llegar a ser algo negativo porque se siente, un grupo se puede sentir amenazado por esto, o porque también es algo desconocido que no sí, sé, no sé de quién me está proponiendo esto, no conozco esos grupos o esas personas o esas comunidades, entonces siento que me lo están imponiendo y por eso también se da esto de que es algo negativo. Pero creo que nos ha quedado muy claro eh, esa diferencia y sobre todo te agradezco tu apertura de hablar desde tu experiencia como pastor dentro del contexto en el que tú has estado, que creo que eso es lo importante y lo rico de esta conversación, porque justamente también muchas veces se cree que, por ejemplo, una persona en mi caso que puede pertenecer a la diversidad sexual no va a conversar con un pastor o viceversa. Entonces, justamente eso es lo importante de este diálogo, de ir desmintiendo quizás información equivocada sí. y a ir aclarando las dudas que puedan tener también los que nos están viendo. Creo que, bueno, has respondido un poco de mi segunda pregunta No, en la primera ya pregunta. te, ya te respondí todo el cuestionario. Podemos despedirnos. Eso básicamente. Pero la pregunta que viene ahora es, ¿cómo crees que se suele utilizar el término ideología de género? ¿Quiénes lo utilizan? Que tú ya has dicho un poco de estos. ¿Y con qué fin? ¿Cuál es el fin que tiene? Sí. A ver, te explico un poquito, porque lo hablo también con mis amigos pastores. Me preguntan qué piensas de la ideología de género. Y finalmente, cuando yo trato de explicar mi perspectiva, ellos me dicen, Harold, pero mira la pregunta, ¿no tienes miedo Mm, de que la ideología de género finalmente vaya a imponerse en nuestros países, homosexualizar nuestros niños, cerrar nuestras iglesias? mm, Entonces, mira lo que hay detrás de la pregunta que me hace mi amigo. Lo que hay es miedo. así es. Y a veces un miedo válido. Eh, Quizá la palabra más exacta no sea válido. Un miedo noble y hasta cándido, pero es un miedo con el cual nosotros tenemos que también tener en cuenta que debemos tratar y tratar de hacer una labor pedagógica Ujú, para tratar de entendernos un poquito mejor de qué es lo que estamos hablando. sí, Entonces, como te decía ya, en nuestros sectores evangélicos se habla como una ideología que amenaza nuestra fe, amenaza nuestros valores, se va a imponer y finalmente esos miedos se traducen en unos comportamientos y unas actitudes que terminan traduciéndose a veces en eh, pérdida de los pocos avances que hemos tenido en la lucha por los derechos humanos mm, y otras cosas más. Entonces se traduce en algo mucho más serio. Y te voy a dar un ejemplo que a mí me duele mucho. mm, En el año 2016, 2015, 2017 tuvimos el proceso en Colombia del acuerdo de paz. ujú, Después de más de 50 años de lucha armada, el país se veía frente a la posibilidad de hacer un acuerdo de paz votado por todos. así es. Imposible que fuéramos a votar en contra, pero hubo unos pocos votos más en contra que los que votamos a favor. Mm, Entre los sectores que votaron en contra, había unos sectores evangélicos. Mira cómo le estoy explicando. No pienso que esos sectores fueron los que hicieron que no ganara, pero sumaron. Yo estuve cerca claro, de esos sectores, porque esos sectores lo que decían es, mira finalmente en qué se traduce la ideología antigénero.
estaban tratando de bloquear el acuerdo porque decían, en el acuerdo dice género. Eso es ideología de género. Y lo que el acuerdo estaba diciendo era, señores, en esta guerra de más de 50 años, las mujeres han padecido mucho y ese corte de género hay que tenerlo en cuenta. Hay un tema de género, hay un tema de religión minoritaria también, ese era otro tema. Y yo tuve el privilegio de trabajar en la segunda redacción del acuerdo, después de la pérdida. Y ahí estaban todos los de la ideología antigénero tratando de decir, Harold, pero ¿cómo vamos a permitir que en el acuerdo de paz aparezca la palabra género? Mira cómo se traduce un temor finalmente en el ámbito público, en echar abajo, como en el caso de Colombia, o tratar de echar abajo un acuerdo de paz, y en otros procesos de otros países en América Latina, frenar la posibilidad de derechos a personas que han venido luchando por ellos. Entonces mira que son respuestas un poquito largas, ¿no? Te dije que soy pastor y en cada respuesta te doy como un mini sermón en 3 puntos. Está bien. No tenemos ningún problema con eso. Temores que finalmente se traducen en el espacio público en cosas bastante serias. Por eso pienso que estos diálogos y todo podrían contribuir a que las conversaciones fueran más amplias, más conscientes y supiéramos exactamente de qué estamos hablando, ¿no? Así es, sí. Yo, totalmente de acuerdo, Harold. Creo que ese miedo, como tú decías, yo también considero que es válido en el sentido de que si la persona lo siente, es válida esa emoción. Quizás el motivo por qué lo siente no necesariamente es el adecuado, porque si hay un desconocimiento o desinformación sobre el tema de género, ahí es donde empieza quizás a que el miedo lo esté causando otra cosa y no necesariamente el tema del género. Y es lo que tú dices, muchas veces sin saber muy bien por qué, se va en contra de solo lo que tenga que ver con género, porque nos han dicho o hemos escuchado que eso es una amenaza o que eso es malo o que eso es negativo. Y sin saber más allá, lo podemos rechazar. Pero, correcto, como tú dices, creo que estas conversaciones nos ayudan y lo importante es tener las conversaciones y poder hablar del tema abiertamente y poder aclarar dudas y poder también decir, bueno, esta es mi opinión, esta es la opinión de otra persona. No necesariamente siempre se va a estar de acuerdo, pero se puede hablar desde una base de respeto, de tratar de entender la otra postura. Así que te agradezco mucho que, aunque no tenemos problema que la respuesta sea larga, porque creo que enriquece mucho este diálogo. Ahora, aquí la otra pregunta, tú también nos has hecho ya unos alcances al respecto, y es justamente, ¿por qué crees que es difícil que personas, por ejemplo, en mi caso, como de una persona de la diversidad, que también soy creyente, que también soy cristiano, que eso también es lo que otras personas a veces piensan, que porque uno pertenece a la diversidad no puede también ser una persona creyente o una persona de fe? Pero ¿por qué crees que es difícil el diálogo entre la comunidad LGBTQ y las personas de fe sobre este tema? Sí, buena pregunta. Y yo creo que una sola respuesta no logra sintetizar la realidad que estamos viviendo en América Latina. Son diversas las respuestas, son muchas las razones que exponen los liderazgos de las iglesias, la gente de las iglesias. ¿Por qué se hace tan difícil? Te voy a decir algo que a mí se me ocurre y que yo siento que pasa muchas veces en nuestras iglesias. No se hace la diferencia, Andrés, entre pecado y delito. Si algo es pecado, si algo yo lo considero pecado, bueno, las iglesias podrían profundizar un poquito más si eso que estoy tratando como un pecado
lo es dentro de mis parámetros de interpretación bíblica, etcétera. Pero a veces nosotros confundimos esa discusión de pecado con la discusión de delito. Cuando estamos hablando de delito, estamos hablando ya de un asunto diferente. Mira lo que pasó, por ejemplo, en África para explicar esa confusión entre pecado y delito, que en el caso de World Vision nosotros la estamos usando desde cuando hablábamos de VIH y SIDA para sensibilizar a las comunidades cristianas diciéndoles, mire, aquí estamos hablando de algo muy distinto, no estamos hablando solo de pecado y delito. En África querían tratar como delincuente a toda persona LGTBIQ+, como delincuente. Eso tiene una historia muy grande. Es decir, si esta persona no está de acuerdo con lo que yo creo, con los comportamientos que yo creo que me dicta la escritura, eso se convierte en delito. Mira la confusión que hay allí. Y combatiendo lo que yo trato de ver como pecado, pues abarca un espacio mucho más allá del eclesial, que es el espacio social y político, tratando de que se cohíban, se restrinjan y se limiten los derechos de una persona que vive distinto a como yo vivo, cree distinto a como yo creo, pero oiga, no es un delincuente, es un ser humano que tiene derechos. Mira, es elemental, es de escuela dominical, pero nosotros no hemos dado esos diálogos con más reposo y más conciencia. Entonces, algunas iglesias con que logro entablar un diálogo que cada vez son más, Andrés, cada vez son más, sobre todo en los sectores juveniles. Me dicen, a ver, Harold, es verdad, yo puedo tener una creencia respecto de X o Y situación. Esa creencia corresponde precisamente a mi fe y mis comportamientos. Pero una persona que no tiene esa fe y no tiene esos comportamientos, no tiene lo que yo creo, pero yo debería luchar por los derechos de esa persona, porque todos necesitamos tener derechos. ¿Dónde se bloquea el diálogo? En no pasar al tema de derechos. ¿Ves? Y eso es bastante extraño, Andrés, porque los evangélicos venimos de una historia de defensa de los derechos humanos. Siglo XVII, los grandes luchadores por los derechos fueron lo que podríamos llamar los evangélicos de ese tiempo, los evangélicos, bueno, los ingleses de todos estos movimientos que estaban surgiendo y que después, por cosas de la historia, llegan con otra figura aquí a América Latina. Pero dentro de todos esos grupos pietistas, puritanos y otros más, se hizo una propuesta muy activa y muy consciente a favor de las primeras declaraciones de derechos humanos. Habría que retomar esa causa. La causa mira, yo lo explico así, la causa del respeto por el diferente. Sí. La causa de los derechos que tiene el otro a vivir con los mismos derechos que yo vivo, esa es una causa evangélica. Y lo digo evangelical. Quedémonos dentro de los sectores conservadores. Esa fue una causa histórica que hoy necesitamos retomar. Entonces, tú te estás presentando como una persona trans. Te estás presentando como una persona cristiana. Te estás presentando como una persona interesada en este diálogo. Bueno, si vamos a discutir bíblicamente lo que crees, ese es un espacio A. Pero si vamos a discutir los derechos que tú tienes, estamos en un espacio B. Claro. Diferente de los espacios. Y en el espacio de los derechos, yo creo que los evangélicos necesitamos retomar ese liderazgo, retomar esa causa, como dije ahora, abanderarnos de esa causa también, porque es causa del Evangelio de Jesús. El diferente, el que no cree como yo creo,
el que actúa como yo no actúo, el que, en fin, es una persona que tiene derechos, es un ser humano, merece respeto, y ahí nuestras comunidades fomentar democracia, fomentar pluralismo, fomentar interculturalidad, otras cosas, pero ser promotores de una sociedad donde todos podamos convivir como Dios quiere, no haciendo lo que yo hago, pero respetándonos como necesitamos respetarnos como personas, yo iba a decir evangélicas, no, como personas decentes, donde todos tengamos derechos. Como creados por Dios, todas las personas. Creados, ¿no? Claro que sí, Y claro que sí. te agradezco mucho, Harold, los ejemplos, porque sobre todo esto que hablábamos de cómo puede llegar a verse como un delito en algunos países. Creo que, así como tú lo has dicho, de que debemos respetarnos, respetar las diferencias, tener apertura de conversar, claro, siempre desde una base de respeto, porque también es difícil conversar si las personas están peleando, perdón, no quieren escuchar al otro, quieren convencerlo, quieren cambiarlo. Eh, y lo otro que me pareció también muy relevante que hablaste de los derechos, cómo eso puede ser una manera de enfocar estas conversaciones para que haya también más apertura. Y lo otro que en mi experiencia, al menos en mi experiencia como una persona trans, en iglesias evangélicas, en diferentes partes en las que yo he estado, cuando una persona conoce a una persona, cuando alguien conoce personalmente, como es mi caso, las otras personas me han conocido a mí, han conocido a mi historia, se deja de ver como un extraño, se deja de ver como a un otro que es lejano, que no tiene nada en común conmigo, y ahí también se hace más fácil poder conversar, porque ya no es un extraño que está por allá amenazándome, sino es Andrés, que es una persona con quien yo también tengo cosas en común y puedo Sí, conversar. sí, sí. Sí, Andrés, mira que yo no he podido leer todos los comentarios, que Hay mucho. sería buenísimo, pero sabes, si me dejas, aquí hay uno que dice, afortunadamente Jesús, y mando un saludo, no reconozco el nombre, seguramente no le conozco. Afortunadamente Jesús dio los parámetros de lo que es el reino y lo que no. Y si mi conducta no está de acuerdo con Cristo, quedan por fuera. No puede haber un cristiano trans. Bueno, mira, muy respetable y muy cuestionable a la vez la posición. ¿Quedan por fuera de qué? ¿Quedan por fuera de la humanidad? No. ¿Quedan por fuera del amor tierno, afectuoso y acogedor de Dios? Tampoco. A ver, quizá interpretando a la persona que amablemente ha dejado el comentario, quedan por fuera de su iglesia. Sí. Sí, claro, pero es que ese es también un derecho hasta cuando eso no se convierta en una amenaza para la sana convivencia de la sociedad. Ahora, es un derecho a que una persona piense que si yo no me ajusto a la forma de creer de esa comunidad, queda por fuera de los derechos. No tiene derecho a salud, no tiene derecho a atención, no tiene derechos. No, estamos hablando de otro plano. No tiene derecho a ser profesor de su escuela dominical. Está bien, pero dice, no puede haber un cristiano trans. O Bueno, sea, esa es una puede haber creencia que porque es aquí estoy yo. respetable. Yo no estoy hablando con un cristiano trans. Eso es un asunto que habría que discutirlo en otro plano, pero hablando del plano humano, tú eres tan humano como los que te estamos escuchando y yo que estoy conversando contigo. Y como la Tienes persona derecho, que dejó el comentario. claro, tienes derechos como yo los tengo, claro, pero hay un reducido sector donde uno sí podría decir, aquí no entra, por ejemplo, como decíamos antes, el que fuma cigarrillo. Bueno, ahí no entra. Tienes ese espacio ahí acondicionado, espacios acondicionados.
Sí, además que, discutámoslo después, pero aquí estamos hablando del tema de derechos humanos, participación ciudadana, democracia, convivencia humana, para el cual los que no entran a mi iglesia entraron a la sociedad y necesitamos jugarnos la desde el Evangelio por una sociedad que tenga en cuenta a esos que en mi iglesia yo no tengo en cuenta. claro, y No sé qué además, piensas de esto, pero sí, sí, además que bueno, si yo pienso en el ejemplo de Jesús, y estamos hablando en un contexto muy cristiano evangélico, puede haber otras personas que no estén viendo, que quizás no están tan familiarizados con este contexto, pero si yo pienso en Jesús, pienso en una persona que no discrimina, que estuvo con las personas más rechazadas de la sociedad, que nos dijo, bueno, este es mi círculo de mi iglesia y si usted no se ajusta a lo que yo quiero, no puede venir a este círculo. Estuvo afuera con todas las personas. Entonces, para mí es muy contradictorio decir, yo soy un cristiano, soy parte de esta iglesia, pero rechazo a la gente que por X motivo. Entiendo la postura, la entiendo porque sé de dónde viene esa postura, pero para mí es contradictorio con el Jesús que yo sí, conozco. Eh, pero justamente creo que eso es lo importante de estas conversaciones, de que podemos pensar distinto, pero eso no significa que nos vamos a deshumanizar, de que tú no ya no claro, eres. Ya. eso es, Andrés, eso es, una fe que humanice, ¿sí? No que deshumanice. Y yo insisto en que para tener una fe que humanice, nos haría bien recordar la historia de donde venimos los evangélicos, una historia de discriminaciones, habiendo sido sectores minoritarios, perseguidos y para los cuales los evangélicos de los años 40, 30 y 50 no teníamos derecho ni siquiera a ser sepultados en ciertos cementerios. Es verdad. Esa historia no la podemos olvidar. Somos un pueblo que nació pequeñito, discriminado, excluido, que reclamó su presencia social y ahora que la tenemos, en esa gran movilidad social que hemos tenido, bien haríamos en recordar de dónde venimos, no para aceptarlo todo, no para eliminar todas las discusiones, las cosas de discutirlas hay que discutirlas, Sí, pero sí para en el espacio social apostar desde el Evangelio por esa sociedad que aquí hemos descrito, más humanizada, más democrática, con una convivencia más respetuosa. Así yo piense que fulano de tal está en contra de la voluntad de Dios. Ahí estamos en el otro plano que te dije. claro, Pero en sí. el plano social, y hacer esa diferencia puede ser hasta muy elemental, pero pedagógicamente, no sé, a mí me ayuda mucho, Es Andrés, me que ayuda mucho. es importante hacer esa diferencia y además que quizás, bueno, yo siento que, como tú dices, quizás no se conoce mucho la historia tampoco como evangélicos de que también fue una minoría. Y, y en otras partes, en otros casos, no se conoce. Hay mucha desinformación sobre el tema del género, como tú decías, qué significa, Mucha, qué estamos mucha. diciendo cuando hablamos de eso, a quién incluye y quiénes lo promueven, etcétera. Entonces, creo que desde esa base de humanizar y de respetar y de eh, ver que tengamos los mismos derechos, se puede Sí. avanzar y se puede seguir conversando. Yo creo que sí. Y sabes, Andrés, yo creo que eso que estás diciendo, yo lo resaltaría. Vale que nosotros nos demos el tiempo para pensarlo. ¿Qué es ideología? ¿Qué es género? Con lo que iniciaste, ¿qué es sexo? ¿Qué diferencia hay entre eso? ¿Qué diferencia hay entre hablar de ideología de género y estudios de género, enfoques de género? ¿Qué es lo que buscan los enfoques de género? ¿Qué relación tienen no con la doctrina, sino con los derechos? Y sabes otra cosa que te voy a añadir aquí, pensarlo desde la experiencia de vida de nuestras propias iglesias. Sí, Yo conversé en muchas ocasiones con un buen amigo a quien quiero muchísimo, sobre los temas de diversidad sexual y la posición que él tenía
obedecía a las posiciones que nosotros habíamos tenido en nuestros seminarios en los 80. Ujú. Bueno, el tiempo fue pasando, las posiciones de él se fueron haciendo más cerradas, pero pasados los años volvimos a hablar del caso, volvimos a hablar del tema, porque es Claro, que en las iglesias no hablamos de casos, hablamos de temas. Pero la diferencia es que la última vez ya no hablamos de un tema, hablamos de un caso. Su hijo se declaró homosexual y vive con su pareja. Mira el cambio que hay allí. sí, De hablar de un tema, y los evangélicos somos expertos en hablar de los temas, no de los casos. de algo del otro, de este otro desconocido que no tiene Entonces, ninguna... si hablamos de los casos, allí quizá podamos tener, si no un cambio de maneras de pensar doctrinal, un cambio de maneras de pensar social y humano. Sí, ¿Ves? Eso da un gran cambio. Ya lo tuvimos como experiencia en los años 80 con los divorciados. así es. No tenían lugar en los 90 con VIH y SIDA. En los 2000, ya sabemos, diversidad sexual, y ahora vamos para los 2020 con izquierdas, LGTBI, chavistas, la dictadura, no sé qué, y un poco de cosas que yo me asombro, como este pueblo mío evangélico, no mío, al cual yo pertenezco, se volvió un pueblo tan miedoso. No, nos cunde el pánico Sí, es que en creo que nuestras iglesias. siempre lo que es desconocido nos causa Y miedo. le tememos, ¿no? Le Lo que tememos. no conocemos y si hemos escuchado también que nos va a hacer Sí, daño o que nos va a quitar a nuestra iglesia o que nos va a imponer algo, si nos han dicho eso también. Y creo que ahí está la parte de la responsabilidad desde los líderes de las iglesias, de la información que estoy dando sí, sí, y el sí, impacto que eso tiene, porque lo- claro. no la congregación, los creyentes, toman eso como una palabra que viene de Dios, no que viene de cualquier persona. Entonces ahí también es importante ese tema yo entiendo de dónde viene quizás que haya el miedo y que haya desinformación, Sí, porque si eso es lo que has escuchado y eso es lo que te han enseñado y no has podido conocer otra cosa, pero claro, es difícil. Y volviendo a lo que tú decías, cuando ya se tiene una experiencia de alguien cercano, muchas veces es distinto. se cambia la manera de pensar y en otros casos no se cambia esa Sí, creencia, sí, sí. pero sí se cambia la forma de relacionarse con una Claro, persona que es claro, diferente. exactamente. Cambia la forma de relación. Mira que aquí hay otro comentario que dice: Pastor Harold, no sabía que usted era un pastor del Evangelio inclusivo. Pues yo tampoco sabía que se llamara así. Entonces, ¿qué es pecado? Claro, el pecado existe. El pecado es excluir, el pecado es corromper, el pecado es destruir, el pecado es abusar, el pecado es explotar, el pecado... No, la lista es larga. Coja nomás a Amós, Miqueas, Lucas. El pecado es pecado. Claro que sí. Eh, ¿Es la infracción de la ley de Dios? Sí, 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 claro que sí. Claro que Les sí. agradecemos a todos los comentarios porque creo que muestran la diversidad de pensamiento que Sí, todos podemos tener y que representa diferentes posturas y que justamente eso es lo que hemos querido hacer con este espacio. No solo hablar de todos de los que pensamos lo mismo o que estamos de acuerdo en sí. todo, porque así No, es muy no, fácil. Así es muy no. fácil llevarse bien, entenderse si solo hablamos los que pensamos igual. La Sí, idea es poder hablar claro. de diferentes posturas. Creo que te tengo una última pregunta, Harold, eh, y creo que ya hemos dicho varias cosas, pero quizás podemos resumir algunas. ¿Cómo podemos tender puentes? ¿Cómo podemos crear lazos o espacios para que la comunidad de fe y las personas de la diversidad puedan conversar, puedan acercarse, como podamos disminuir ese miedo, el odio, la desinformación que existe? Sí. A ver, yo creo, Andrés, que en este momento nos podrían ayudar mucho en las iglesias
los que han dedicado parte de su vida al estudio de las escrituras, los biblistas, ayudándonos a entender ciertos textos de la Biblia con otros aspectos que generalmente dejamos por fuera. No para que terminemos creyendo como los biblistas, sino para que cuando nos acerquemos a los textos bíblicos, nos acerquemos con un instrumental un poquito más amplio del que hasta ahora hemos tenido en las iglesias. Y lamentablemente, ahí somos culpables todos, ese instrumental de interpretación ha sido muy escaso. Las interpretaciones se quedaron para un sector. Entonces, creo que entrar por la parte bíblica, por ejemplo, entender que cuando se habla de homosexual en la Biblia no se habla de la categoría homosexual del siglo XIX, que hay unas diferencias, sin entrar a que todos tienen que creer esto o lo otro, sino que se entre desde otro ángulo un poquito más amplio. Otro aspecto, tener en cuenta que más allá de la defensa de la doctrina, las iglesias están para la promoción de los derechos. Así de sencillo. Ese aspecto es muy importante. Sí, porque y creo en los cuatro evangelios Jesús muestra que quien no tenía derecho al templo tenía derecho a la vida. Y que Él venía no para que estuviéramos necesariamente todos en el templo, sino para que tuviéramos vida eterna. El enfoque de derechos nos puede ayudar mucho. sí, Tienen derecho las personas diferentemente capacitadas. Tienen derecho las personas. Esto de los derechos que a nosotros se nos concedió hace ya medio siglo, pues bien haríamos en tener en cuenta que eso es parte del evangelio. La compasión pastoral para escuchar. ¿Cuánta falta nos hace escuchar? Hemos hablado sobre el tema, pero hemos escuchado poco. Pasar del tema a los casos. Y quizá aprovechar cuadernillos, recursos que nos ayuden a discutir este tema en un ambiente que no sea necesariamente apologético, defensivo, en contra de tal, sino de aprendizaje y apertura de corazón. Este cuadernillo que Otros Cruces ha publicado, yo personalmente lo recomiendo al 100%. Me parece que han hecho un trabajo muy fino, muy juicioso, un trabajo que respeta la sensibilidad de las iglesias y que puede abrirnos caminos para estudiar el tema de otra forma. Yo hasta estaba por recomendarle a Nicolás y su equipo quizá una guía metodológica para estudiarlo en grupos. Yo formo parte del movimiento con la niñez y la juventud. Allí se nos ha pedido que tomemos una posición frente a la ideología de género. Afortunadamente, las organizaciones miembros hemos dicho, mira lo siguiente, que responde a la pregunta. En lugar de tomar posiciones, esto es lo que cree el movimiento, esto es lo que cree tal organización. Creemos o tratemos de fomentar metodologías de escucha activa donde podamos dialogar el tema en las iglesias. Y el movimiento con la niñez y la juventud, en eso nos ayudó mucho Juan Stam, teólogo queridísimo en toda América Latina, donde él decía, en verdad aquí lo que ustedes necesitan cuando lo llamamos como consejero, es que fomentemos metodologías donde sepamos dialogar el tema, reconocer el tema, estudiarlo y ver las diferentes aristas que ese tema tiene. Porque esto de mantener las posiciones que teníamos hace 40 años, argumentándolos con los 3 textos bíblicos que teníamos hace 40 años, hoy nos deja por fuera de las oportunidades del diálogo con la sociedad en general. Así es. Yo aquí veo que en el fondo hay un tema de misión, hay un tema de pertinencia social de la iglesia. Entonces yo te resumiría básicamente eso en crear, fomentar algunas metodologías de diálogo, de escucha, donde las iglesias, en lugar de salir a una marcha, primero piensen por qué van a marchar, qué significa eso, qué implica y cuál es la posición de la iglesia
para ser sal y luz en este momento de nuestras sociedades latinoamericanas. Creo que estas cositas pueden ayudar, sobre todo pastoral, el talante pastoral que escuche, no el talante del candidato político evangélico, porque ese ya está viciado. Y la ideología de género ha redundado en tantos votos para muchos partidos, Sí. Que es increíble cómo la política ha aprovechado esto de la ideología de género para capturar votos de tanta gente que dice, bueno, hay que votar por esto porque esto nos va a salvar de la dictadura homosexual, de la dictadura tal. Entonces, esa ingenuidad política pudiéramos quizá ayudar un poquito a que fuera superada a través de formatos educativos, más participativos y de más diálogo. Creo que la pedagogía en este caso va a jugar un papel muy importante, Andrés. Muchas gracias, Harold. Sí, yo creo que, bueno, todas las cosas que dijiste son sumamente importantes. Me quedo mucho con el tema de escuchar. Creo que muchas veces escuchamos para responder y demostrar que tenemos la razón y no escuchamos para entender a la otra persona, para ponernos en sus Sí, sí, zapatos. Eh, sí, Hay varias sí. personas en los comentarios que nos están preguntando si va a estar grabado, si esto va a quedar grabado. Sí va a estar, luego lo vamos a compartir en nuestro perfil, en nuestro feed, para Sí. que pueda quedar ahí el video. Y ahora les voy a contar dónde pueden encontrar el libro, así que no se Sí, sí. preocupen. Te Hay varios agradezco, cuadernillos. sí, Vamos a tener que venderlo, Andrés. Vendámoslo. te agradezco mucho, Harold, por tu tiempo, por tu apertura, por las enseñanzas y por este tiempo que nos has regalado donde hemos podido conversar un poquito sobre un tema que es muy profundo y que es muy amplio. Así que muchas gracias, Harold, por estar aquí y por todas tus enseñanzas. No, a ti, Andrés, muchísimas gracias por esta oportunidad. Gracias por la paciencia con las respuestas largas. Ahí sigo viendo otras preguntas. Sí, Muchas gracias a otros cruces. Felicitaciones por lo que están haciendo. Mi cariño y mi respeto para todo este trabajo que significa tanto en este momento para las iglesias. Muchas gracias. gracias, Harold. Ahora, para todos los que nos han preguntado, una vez terminemos con el en vivo en nuestras historias, van a poder encontrar el libro que se llama Todo lo que siempre quisiste saber sobre la ideología de género. Lo van a poder descargar de manera gratuita. En nuestras historias va a aparecer el enlace para que lo puedan descargar. Y también si van a nuestro perfil, en nuestra biografía, también en el link de nuestra biografía va a estar para que puedan descargarlo, como dijo Harold, para que puedan revisarlo en grupo, personalmente, dentro de sus congregaciones, dentro de grupos de estudio, los espacios donde ustedes sean parte, que puedan usarlo, que les sea útil, y están abiertos también nuestros canales, ya sea por Instagram o por Facebook, que nos escriban si tienen preguntas, consultas. Ya sé que hay varias aquí en el chat, pero si hay otras que quieren hacernos, estamos abiertos para conversar y poder seguir dialogando sobre este tema. Así que muchas gracias a todas las personas que nos han acompañado. Gracias, Harold. Bueno, de Nuevamente, nuevo, a ti muchas gracias. Un saludo para todos los que nos acompañaron. Un gusto. un abrazo, que estén muy bien.